A Dios nuestro Señor la gracia de compartir tema fundamental de nuestra vida cristiana. Queridos hermanos y hermanas, con ustedes el tema la vida eterna. Le pedimos a Dios nuestro Señor que nos regale la gracia de su presencia, que haya una vida eterna surgiendo en cada uno de nosotros. Compartimos con la comunidad San Nicolás de Flue, con las 30 comunidades, con todo el país y con el mundo entero. Pedimos a Dios nuestro Señor que esa vida eterna que comienza aquí y que termina allá, surja en este momento en cada uno de nosotros. Para ello, vamos a hacer esta hermosa reflexión. Queridos hermanos, que cada uno de nosotros se sienta amados, llenos de la ternura de Dios, porque eso es la vida eterna, el amor de Dios. Padre eterno, Papito amado, Padre todopoderoso, en el bendito nombre de Jesús Todopoderoso, en la comunión del Espíritu Santo Todopoderoso, rogamos con la Virgen Santísima y San José, que nos regales la gracia de tu presencia. Queremos vivir la vida eterna ahora. Aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Que tu gracia nos conceda poder estar contigo y que nadie, ni persona, ni espíritu pueda interrumpir este hermoso encuentro de amor contigo, Dios eterno, Trinidad Santa. Sellamos esta transmisión, sellamos a cada uno de los hermanos que comparten esta hermosa reflexión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos realidades hemos compartido en estos días. Por un lado, el reino de los cielos, que sobre todo lo encontramos en los evangelios sinópticos. Pero cuando esta idea pasa al evangelio de San Juan, aparece con el nombre de vida eterna. Es lo mismo. El reino de los cielos es la vida eterna. Pero San Juan, explicábamos un poco, ha querido especificar vida eterna para no confundir con vida normal o con reino normal. Vida eterna. Ese es el reino de los cielos. Para eso fuimos creados. La gran razón de nuestra existencia es prepararnos para que un día estemos en vida eterna con Dios nuestro Señor. Imagínense qué hermosura, las 31 comunidades en el cielo, alabando y bendiciendo a Dios. Y para eso tenemos que prepararnos desde ahora. Conocimiento, amor y servicio. Se sirve a quien se ama a quien se conoce. Veamos un poco cómo los textos bíblicos, sobre todo San Juan y los siguientes, nos van a explicar, nos van a ayudar a prepararnos para vivir la vida eterna desde aquí. Es lo que se llama el ya, pero todavía no. Ya estamos viviendo la vida eterna, pero todavía no termina. Eso será allá al final. Dice el Evangelio de San Juan 6:40. Evangelio de San Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra del Señor. Nos fijamos en algunos detalles del texto. Esta es la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad. Que todo el que vea al Hijo y crea en Él, no basta que lo tengamos en estampita, no basta que vayamos a una vigilia, un retiro, una asamblea, a misa. Es necesario verlo y creer en Él. Y creer, como hemos compartido, significa adoptar
adoptar el estilo único de Jesús. Él es el camino único. Y cada uno de nosotros tiene que intentar hacer la voluntad de Dios. Ese es el gran camino. Creer en Jesús es ser tan obedientes como Él, tan sacrificados como Él, tan amorosos, tan tiernos, tan puros, tan castos como Él. Todo el que vea, ¿para quién es esto? Para todos. Para los sacerdotes, que Dios los bendiga, los misioneros, el Papa, los obispos, los laicos, los empresarios, todos. Todos fuimos llamados para la vida eterna, a través del único camino que se llama Jesús. Crea en Él. A continuación, después del creer en Él, viene, tenga vida eterna. La vida eterna no es solamente mirarlo en una imagen, puede ser en la custodia, sino reproducir su vida en cada uno de nosotros. Ese es el gran reto y hay que explicarlo con toda claridad. En un tema de ayer compartíamos una anécdota interesante. Alguien está viendo la procesión de la Virgen de Lourdes y platicando dice, señora, mira cuánta gente hay en Lourdes. Y la señora contestó, sí, pero yo estoy sola. ¿Y cómo entendemos eso? Aparece la imagen de Bernardita de Lourdes y dice, alguien así es lo que yo necesito para no sentirse sola. Puede haber una cantidad enorme de gente, un estadio lleno. Sí, pero si no tenemos la cualidad, la categoría de Bernardita, pues la señora dice, pues eso no me sirve mucho. Esto es muy importante. Podemos estar llenando procesiones. Ya viene la Semana Santa, van a haber grandes procesiones. Sí, pero eso no resuelve el problema. Si tenemos y estamos caminando hacia la vida eterna, reproduciendo a Jesucristo el Señor. Nos podemos confundir en esto, porque entre más gente llegue a un estadio, pensamos que fue un éxito. Depende. Dios nos engaña. Que estemos reproduciendo a Jesucristo. Podemos ser grandes catequistas, predicadores, sanadores, pero esa no es la solución. Es que estemos reproduciendo a Jesucristo. El Evangelio de ahora nos habla de eso. Le preguntaron a Jesús, hace un milagrito, queremos ver si es cierto. No les interesaban los milagros. Querían nada más la curiosidad de ver qué poder tenía. No para creer, simplemente para ver. Eso no es lo que Dios quiere. Aunque no haya milagros, reproducir la imagen de Jesús. Ese es el punto. Obedientemente como Él. Tenga vida eterna. Y para eso, que yo lo resucite el último día, habrá una resurrección para vida eterna. Depende si lo ha visto y ha creído, si ha reproducido a Jesús. Después de la resurrección del último día, viene la vida eterna. Lo plantea clarísimo el texto. Pero hay que, desde ahora, el gran compromiso, reproducir a Jesucristo. Que la gente sienta, note, que en verdad somos Cristo vivos. Es la gran tarea. Siempre en el capítulo 6 de San Juan, pero en el versículo 47, mire cómo lo enfatiza el Señor Jesús. En verdad le digo, el que cree tiene vida eterna. Es lo mismo del versículo anterior. ¿Por qué lo repite tanto? ¿Ha habido alguna duda? Y Jesús aclara, en verdad, si creen, tienen, no dice tendrán, tienen desde ahora. Eso comienza aquí, pero no va a concluir aquí. Nada más es el principio, pero tiene que empezar aquí, eso sí. Siempre en el capítulo 6, pero en el versículo 68, la gran confesión de San Pedro. Qué hermoso, qué convencimiento, qué unción más linda. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y San Pedro tiene una claridad.
La palabra es Él. La palabra actúa. No son palabras que dice cualquier hombre. Tú tienes, y solo tú tienes, palabras de vida eterna. Le ha dicho con claridad, ¿a quién vamos a ir? Nadie sobre la faz de la tierra tiene palabras de vida eterna. Solamente tú nos puedes indicar el camino. Hermosa la confesión de San Pedro. Qué chispazo más grande. Solo tú y nadie más que tú tienes el camino, la llave, la clave para llevarnos a la vida eterna. Aquí hay un momento muy dramático. Todos los discípulos se le han ido al Señor Jesús. Y los apóstoles dudaron un momento. Pero San Pedro dice, aunque se vayan todos, nosotros nos quedamos. Porque hemos aprendido, comprendido que nadie nos va a llevar a la vida eterna. Y que es la única razón para estar aquí. ¡Qué hermoso! Grande es la confesión de San Pedro. Siempre en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 10, versículo 28. La verdadera identidad de Jesús. Así se llama esa sección. Oiga lo que dice el Señor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Palabra del Señor. Tres cosas tremendas. Yo les doy vida eterna y nadie más, ni Moisés, ni Elías, ni nadie puede dar la vida eterna. Punto número 1. No perecerán jamás. Es un texto paralelo. No perecer jamás es vida eterna. Quiere decir, hoy nos morimos, el día de ayer compartíamos el tema de la muerte precisamente. Morimos aquí, pero si estamos caminando con Jesús, estaremos vivos para siempre. Eso es hermosísimo. Y la tercera gran idea, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué demonios ni qué nada? Si estamos caminando con Jesús, Él es nuestro defensor. Cuando decimos, mamita, cúbrenos con tu manto purísimo, ella nos protege. Nadie las arrebatará de mi mano en futuro. Esto es grande. ¿Qué pandilla, ni qué corrupción, ni qué pandemia, ni qué Omicron, nada? Nadie las va a arrebatar de mi mano. Estamos viviendo según las reglas de Jesús. Que vengan todas las pandemias, que vengan todas las pandillas, y que vengan todos los criminales y todos los demonios. Nadie nos va a arrebatar de la mano de Jesucristo el Señor. San Pablo entiende muy bien y lo expresa en la carta a los romanos. ¿Quién nos podrá separar de Él? Dice San Pablo. Nadie. Él es Dios, omnipotente, todopoderoso. ¿Qué palabra más fuerte? Nadie le va a hacer ningún daño si yo no lo permito. Está hablando el todopoderoso Jesús. Es la verdadera identidad de Jesús. Está bloqueando cualquier otra cosa. Nadie lo puede sacar de mi lado si yo no lo quiero o si ustedes no lo quieren. Hermoso. Eso es la vida eterna, pero comienza aquí. Un poquito más adelante, en el capítulo 12 de San Juan, 12:25, Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Esta es una de las ideas fundamentales de San Juan. Ve la cruz, la muerte en cruz, el gran momento de gloria de Jesucristo. El trono de gloria se llama cruz. Esto hay que decirlo una y otra vez, porque nos están bombardeando con pídale al Señor que lo bendiga, pídale al Señor que no le pasa nada malo, pídale al Señor. Y no hay compromiso. El gran compromiso de Jesús es dar la vida en una cruz. Y pide que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Morir en una cruz, todos los días. Y nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a un cristianismo
muy superficial, folclórico, que todas las cosas nos salen bien, que todo te salga bien en este día, que tengas una linda semana, que no te pase nada malo. Pero si a Jesús le pasaban cosas difíciles y a los santos también, ¿cómo es que podemos desear eso? Que se haga la voluntad de Dios, Él sabrá. Mire lo que dice, el que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Repito, sí, el que ama su vida, la pierde. Si yo estoy cuidándome, no me expongo cuando tengo que exponerme, cuido mi vida de una manera consumista, materialista, voy a perder mi vida para siempre. Estoy cuidando, como decía aquella señora muy simpática, ¿qué andas haciendo los domingos? Ando evangelizando, le dijo la otra. No seas exagerada, con ir a misa de vez en cuando, ¿para qué se va a solear tanto uno? El que ama su vida la pierde. Y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Hay que entender el término odiar. Es desprendernos de. Jesús se lo dice bien claro a todos los santos. Y es bíblico. El que ama más a su padre, su madre, su vida más que a mí, no es digno de estar en la vida eterna. El que odia su vida en este mundo, pierde la vida eterna. ¿Cuánta gente disfruta placeres en esta vida? Cuando yo reniego de esos placeres, cuando renuncio voluntariamente a los placeres, cuando ya no tengo doble vida, cuando soy un cristiano los 365 días del año, donde quiera que esté, entonces voy caminando hacia la vida eterna. La guardará para una vida, guardará, amará. Tengo claro que una vida eterna me está esperando. Estoy ansioso de que ese momento llegue. Para mientras estoy amando toda la palabra de Dios para que me ayude a prepararme para ese gran encuentro definitivo y para siempre con Dios. Lo estoy aguardando con cariño. Ansío que ese momento llegue. No es algo a la fuerza. El cielo no es un campo de concentración. Es un paraíso donde todos vamos a desarrollar al máximo el amor de Dios. Pero desde ahora lo guardo en el corazón. Siempre en el capítulo 12 de San Juan, pero en el versículo 50, es el final del capítulo 12, dice el texto, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra del Señor. Su mandato, ¿el mandato de quién? Del Padre. Es una orden. Mire, esto es tremendo el texto. Es una orden que tenemos que alcanzar la vida eterna. ¿Y qué pasa cuando yo desobedezco las órdenes de Dios? Ahí abajo me están esperando. ¿Y cómo es que desobedezco el mandato de Dios? Cuando hago mi propio cristianismo, cuando llevo la vida como yo quiero, pensando que Dios se va a acomodar a mi manera de pensar. Es que yo entiendo a Dios de esta manera. A Dios no se le entiende de cualquier manera. Él se ha revelado de una manera única en la cruz. Su mandato es vida eterna. Obedecemos la palabra de Dios, hay vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Hay una fidelidad total de Jesús hacia el Padre. Debe de haber una fidelidad total de nosotros hacia Jesús. Si queremos estar con el Padre, si queremos tener vida eterna. No podemos agregar, no podemos disminuir, no podemos torcer la palabra de Dios. Tenemos dudas. Espíritu Santo, ayúdame. Quiero entender bien la palabra. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Entendemos de la manera que nosotros queremos.
O como le dijo un dirigente a una de nuestras hermanas, mira, si echarse un traguito de vez en cuando no es malo. No me malinterpreté, pero es bueno echarse eso. Es más, mira, eso mejora la sangre. Échate un traguito siempre, de vez en cuando. Un dirigente. Estamos interpretando la palabra como nosotros queremos. En el capítulo 17, siempre de San Juan, pero en el versículo 2, dice, es la oración de Jesús, la oración sacerdotal, la gran despedida del Señor. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú les has dado. Qué tremendo era. Leámoslo el versículo anterior. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna. ¿Cómo entendemos este texto? Primero, el versículo anterior es glorificación. ¿Cómo? La cruz. Gran momento de gloria. Dar su vida para rescatar a todos aquellos que quieran ser rescatados. Pero no solamente es para eso. Poder que le ha dado sobre toda carne. Esto es tremendo. Jesús tiene poder total sobre todas las criaturas. Si Él quisiera destruirnos, lo haría sin ningún problema. A toditos. En un instante. No le cuesta nada. Tiene poder total. Si nosotros lográramos tener una pequeña porción de idea de lo que eso significa. Poder total. En un instante el pensamiento de Dios lo puede hacer sobre toda carne. Esto nos tendría que hacer pensar qué grande es Él y qué pequeño soy yo. Por pura misericordia estamos aquí. Por pura misericordia yo comparto este tema. Porque Él es grandísimo y yo soy pequeñísimo. Y tenemos que verlo con una enorme gratitud. ¿Cómo nos vamos a comparar con Jesús? ¿De dónde? El texto es muy hermoso. Poder sobre toda carne le viene del Padre. Pero no solamente poder sobre la carne, de también la vida eterna. Porque allá no solo es carne, es espíritu también. Es una carne pero mejorada, glorificada. No es solamente la carne de la tierra, es algo totalmente superior. ¿A quiénes? A todos los que tú le has dado. Estamos dentro del plan de Dios. Oiga, a todos los que tú le has dado. Nosotros hemos sido dados por el Padre a Jesucristo. Y ya es cuestión que nosotros querramos de verdad obedecer a Jesús para estar en la vida eterna. Pero el Padre nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha puesto en las manos de Jesús para que tengamos vida eterna. ¿No nos llena eso de inmensa alegría? Hemos sido seleccionados, elegidos, apapachados, abrazados para estar con Él para siempre. Pero no es a la fuerza. El que se quiera salir del equipo se puede salir. Pero Él tiene el poder para hacerlo. El versículo anterior, el 3, Juan 17:3. Ahora va a profundizar en la idea. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Por si acaso quedaba alguna duda, en primer lugar, la humildad de Jesús, que te conozcan a ti. ¿Y cómo lo podemos conocer al Padre Eterno? A través de Jesucristo. La palabra. Y al que tú has enviado, Jesucristo. Por eso en el capítulo 14, siempre de San Juan, Felipe, el que me ve a mí, está viendo al Padre. Hay una unión profundísima. Para conocer al Padre, tenemos que conocer a Jesucristo. Obedeciendo a Jesucristo, obedecemos al Padre. Teniendo a Jesús, tenemos al Padre. Esta es la vida eterna,
conocer no solamente es un conocimiento intelectual académico. Conocer, hay un texto que nos puede ayudar a entender la palabra conocer. Cuando habla el Evangelio de San Mateo, hablando de María y de José, dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Aparece la palabra conocer. ¿Qué significa? No la conoció, no tuvo una relación íntima. Entonces volvamos al texto, que te conozcan a ti, una relación íntima con el Padre. Mire qué hermoso, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esa relación íntima? Obedeciendo totalmente la voluntad del Padre. A eso hemos sido llamados, a una relación íntima con el Padre. Y en ese momento podemos tener una relación íntima con Jesús. Jesús es un enviado, lo dice con claridad. Al que tú has enviado, no ha enviado a cualquier otro. Nosotros somos enviados por Jesús. El Padre envía a Jesús y Él nos envía a nosotros. Pero la idea no es solamente un envío, es un conocimiento íntimo. Jesús viene de un conocimiento íntimo con el Padre. Y Él quiere que también nosotros, a través de Jesús, entremos en ese conocimiento íntimo, en esa intimidad. Que el Padre vive en nosotros, que Jesús vive en nosotros, que el Espíritu vive en nosotros, que la Virgen Santísima mora en nosotros. Lo decimos en los dolores de María. Madre, concédeme estar unido a tu corazón, que está totalmente unido al corazón de tu Hijo. Al estar en comunión con el corazón de María, entramos en comunión con el corazón de Jesús y con el corazón del Padre. Y el que produce esa comunión se llama Espíritu Santo. La hacemos. El gran plan de salvación, la vida eterna, comienza aquí. Veamos un poquito más. Entremos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar en el versículo 46, 13:46. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía, era necesario anunciarles a ustedes, en primer lugar, la palabra de Dios. Pero, ya que la rechazan y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, miren que nos volvemos a los gentiles. Palabra de Dios. Estamos en el primer viaje de Bernabé y de Pablo. Era necesario anunciarles a ustedes, ¿quiénes son ustedes, los judíos? En primer lugar, porque en primer lugar el pueblo de Israel surge, pero no es el único, ese es el primer lugar. Pero ya que la rechazan, no es obligación aceptarla, ya es cuestión personal, ese es el gran mérito. Y no se consideran dignos de la vida eterna, ¡qué durísimo! De verdad, qué duro. ¿Cómo es que esa gente no reaccionó? Aterricemos ahora, 14 de febrero, día de San Cirilo y Metodio. ¿Por qué nosotros hoy no reaccionamos a la palabra de Dios? La gran pregunta, ¿nos consideramos dignos de la vida eterna? Porque si nos consideramos dignos, vamos a hacer hasta lo imposible por parecernos a Jesús, por obedecer al Padre eterno. En el Padre nuestro no lo decimos, pues. Hágase tu voluntad. ¿A quién le estamos diciendo eso? Al Padre. Hágase tu voluntad. Es un compromiso que casi nunca cumplimos. Ya que la rechazan, el que rechazan la palabra, al rechazar esta palabra que estás escuchando, significa te consideras que tú no vas para la vida eterna. Pero hay otros que sí la van a apreciar. Miren que nos volvemos a los gentiles. Los gentiles para el pueblo de Israel era gente despreciable, pues fíjense que ellos sí la van a aceptar. Ustedes que eran el pueblo de Dios van a desaparecer. ¡Qué pena! Nadie puede estar seguro de estar en el cielo. Nadie.
San Pablo lo va a decir varias veces. Yo no puedo creer que ya llegué. Tengo que seguir avanzando. Aquí el pueblo judío que está en la diáspora podría haber pensado, nosotros somos judíos. Sí, pero no van caminando a la vida eterna porque no han entendido bien la palabra y no la están viviendo. Eso le pasó al pueblo de Israel en la diáspora. Habían 4,5 millones. ¿No nos estará pasando también a nosotros, que estamos metidos en parroquia, en ministerio, en comunidad? ¿Estamos interpretando la palabra a nuestro modo? ¿No será que a lo mejor la gente que está afuera puede llegar primero antes que nosotros? En la carta a los Romanos, del capítulo 2, versículo 7, la ira de Dios que viene sobre todos. Qué tremendo el texto. Capítulo 2 de la carta a los Romanos. En el versículo 6 ha dicho, ¿quién dará a cada cual según sus obras? A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad, dóciles a la injusticia, ira y cólera. Palabra de Dios. El texto es clarísimo. Si somos obedientes a la verdad, vida eterna, no la ira y la cólera de Dios en contra de nosotros. Estamos a punto de encontrarnos con el Señor Jesús. Y cada uno de nosotros tiene que reflexionar en serio. Esto está a punto de verse. Ya del siglo pasado, en las apariciones de Fátima, Conchita, etc., decían, el tiempo se acabó. Con Faustina, 1935, es la última tabla de salvación. Ya no hay más, el tiempo se agotó. Estamos aquí nada más en un momento de espera. Viene el Señor a dictar sentencia. Perseverancia en el bien. Hay que perseverar, no es solamente hacer un momentito de cosa buena. Esto hay que hacerlo todos los días, cada segundo de nuestra vida, buscando la gloria, el honor y la inmortalidad de Dios. Para nosotros, ¿qué? Vida eterna. Pero si somos rebeldes, indóciles, no nos dejamos enseñar. ¿Cuánta gente todavía hoy dice, yo así soy, a mí nadie me va a cambiar? Entonces viene la ira y la cólera de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra decisión ahora? Mañana puede ser muy tarde. ¿Vida eterna o la cólera de Dios? Siempre en la carta a los Romanos, pero en el capítulo 6, versículo 22. La vida en Cristo se llama esta sección. Al servicio de la justicia. Dice en el 6:22, pero al presente, libre del pecado y esclavo de Dios, fructifican para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Qué hermoso el texto. Al presente, hemos roto con el pecado. ¿Es verdad? ¿Hemos roto con el pecado? Nos volvimos esclavos de Dios. Hemos entregado totalmente nuestra vida a Dios. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Lucas 1:28. Hágase en mí según tu palabra. Carta a los Hebreos. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Haz de mí lo que tú quieras. Si en este hermoso momento, querido hermano, hermana, que compartimos esta reflexión, le entregáramos totalmente nuestra obediencia, total, hay una vida eterna comenzando para nosotros. De lo contrario, habrán problemas gravísimos. Vamos a entrar en una vida de santidad, cuyo fin es la vida eterna. La vida eterna es para una vida de santidad. El modelo de santidad es Jesucristo. Y tratamos de parecernos a Él, luchamos, nos esforzamos, no es fácil, pero Él nos va a ayudar. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, dice el texto.
luchamos por entrar en santidad. La vida eterna nos está esperando. Comenzó ya con nosotros. ¿Cuánta gente todavía hoy dice en nuestras comunidades: yo no quiero la santidad, mucho cuesta? Entonces no vas para la vida eterna y viene para ti la ira y la cólera de Dios. Clarísimo. Decisión personal. ¿No quieres entrar en santidad? Entonces no hay vida eterna y lo que hay es la cólera de Dios esperando por ti. Siempre en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, pero en el versículo 8, es como una hermosa conclusión. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Para vivir con Él, tendremos que darle muerte al pecado. Sería interesante en este momento analizar qué pecados todavía tengo en mi vida. Aquí tenemos una pequeña lista, 30 puntos de nuestra espiritualidad. El primero, nunca hablar mal de nadie. Sería interesante. ¿Cuántas veces al día hablamos mal de los demás? ¿Cuántas veces al día hablamos bien de nosotros mismos? Y no se trata de rezar el rosario todos los días y la vigilia, es de hacerlo con una vida de santidad. Porque podemos pasar todo el día rezando el Santo Rosario y no sacarnos ni buena nota. Virgen de Lourdes topado de gente. Sí, pero la Virgen dijo: estoy sola. Santísimo Sacramento, adoración al Santísimo, jueves eucarístico. Y Jesús decía, la voz salía: estoy solo. Pero ¿qué pasó? Si está el montonazo de gente en adoración eucarística, todos los ministros de adoración están ahí. Estoy solo. Porque no estamos viviendo el estilo de Jesús, el estilo de María. Qué pena. No hemos muerto al pecado. Estamos coqueteando con el pecado. Mi ego, mi yo, no lo queremos soltar. Yo así soy, a mí nadie me va a cambiar. Bueno, estás muerta para Cristo. Estamos muertos para que no hay vida eterna para nosotros. En la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, 6:19, habla del cristiano rico. Habla de que practiquen el bien, que compartan lo que tienen generosamente. De esta forma, irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán, adquirir la vida verdadera. Esta no es la vida verdadera. Aquella, la que nos está esperando, esa es la vida verdadera. Pero hay que adquirirla, dice el texto, atesorando para el futuro. ¿Y cómo? Hay que leer el versículo anterior. Practicar el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. La palabra dice, el libro de Tobías, cuando des una limosna, que tu corazón no te palpite de pena, que tus ojos no se sientan mal por lo que estás dando. Generosidad, liberalidad, nadie te obliga. Debería haber una competencia, hacer el bien, bellas obras, con generosidad, liberalidad. ¿Quién es el más generoso? ¿Quién es el que intenta que nadie se entere? ¿Cómo nosotros andamos con Jesús? ¿Viendo si hace un milagrito el evangelio de ahora? ¿O lo seguimos sin condición? No por obtener un puesto en un ministerio, un poder de milagros, simplemente porque merece ser amado. El evangelio de ayer. La primera carta de San Juan, en el capítulo 2, primera de Juan 2, 25, dice el texto hablando de este tema. Qué hermoso, escuche. Y esta es la promesa que Él mismo les hizo, la vida eterna. Qué hermoso. ¿Cuál es la gran promesa que hizo Jesús? Vida eterna. El momento eucarístico. Ya no lo beberé más hasta que lo beba nuevo en el reino, en la vida eterna, en el reino de mi Padre.
¿Qué le dijo al ladrón? Hoy mismo estarás conmigo. ¿A dónde? En la vida eterna. Voy a prepararles un lugar, capítulo 14 de San Juan. Y cuando ya lo tenga listo, regreso para llevármelos. ¿A dónde? Vida eterna. Es una promesa y Dios no es hijo de hombre para mentir. Él es Dios, el Todopoderoso. Es una promesa. Él nunca miente. Interesante, Santa Bernardita de Lourdes un día era una niña muy limpia, de verdad muy limpia, muy pura. Nunca dijo una mentira. ¿Oyó bien? 35 años nunca dijo una mentira. Eso se le aparece a la Virgen, entre otras cosas. Y un día escuchó que su papá dijo que una abejita tenía un color verde y que era por los pecados que tenía el animalito. Bernardita le creyó y tiene bastantes pecados porque tiene varias manchas verdes. Todos se pusieron a reír. Y ella dijo, como yo nunca he mentido, pensé que eso era verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Santo Tomás de Aquino le dice a un compañero dominico, Tomás, sal a ver, hay una vaca que va volando. Ven, ven, hay una vaca volando. Y sale Tomás corriendo a ver la vaca volando. Y dice, ay, Tomás, ¿cómo se te ocurre que las vacas vuelan? Y dice Santo Tomás, yo prefiero creer que las vacas vuelen y no que un cristiano mienta. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, Jesús no es hijo de hombre para mentir. No se parece a ti ni a mí. Es una promesa. En la primera carta de Juan, pero en el 5:13 de la primera carta, les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Se den cuenta de que tienen vida eterna. Esta carta no la van a entender los que no creen en Jesús. Y los que creen en el nombre significa la persona completa del Hijo de Dios Jesucristo, para que se den cuenta, tienen vida eterna. Pareciera que no lo creían, no lo aceptaban, no discernían. Tienen la vida eterna. Creen, están practicando la vida eterna. Jesús está con ustedes. La vida eterna ya comenzó en ustedes. Qué hermoso. ¿Por qué seleccionó la Virgen María Bernardita y a la otra niña, y la otra eran dos niñas de 11 y 12 años, solamente a Bernardita? La vida eterna comenzó con ella. Único caso, 18 veces, rezando el Santo Rosario. Una transfiguración de Jesús Eucaristía en aquella niña. ¡Qué hermosura! Había una vida eterna. Y Bernardita dice, yo soy ignorante en todo. Solamente dos cosas puedo hacer. Amar a Jesús en la hostia y rezar el Santo Rosario con María. Solo dos cosas. Se sacó 10. Tenía vida eterna. ¡Qué pureza de niña! ¿Y nosotros? ¿Tendremos vida eterna? Mejor sigamos el texto. Ya vamos a terminar. Dice la carta de Judas. Recuerden que solo es un capítulo. Versículo 21. Manténganse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué ha dicho el texto? Manténganse en la caridad de Dios, no la caridad humana, no, la caridad de Dios. Hay que mantenerse, no solamente puedes ejercerlo de vez en cuando, es un estilo de vida permanente. Caritativos, amorosos, con todo, las 24 horas del día, con todas las personas, blanco, negro. A veces ni entre nosotros mismos nos llevamos bien. ¿Hay caridad? No, por lo tanto no hay vida eterna. Entonces el tema no es para nosotros. O para que nosotros entremos en la vida eterna. Si yo quiero entrar en vida eterna, observe a su alrededor una persona que nunca ve de menos a nadie. Una persona que nunca hace acepción de personas, que saluda a todos por igual. No tiene amiguitos, amiguitas preferidas. Don Bosco decía, cuando yo selecciono mis amistades, he perdido la autoridad sobre todos. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10.
hablando a Esmirna, escribiendo a Esmirna: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a alguno de ustedes en la cárcel para que sean tentados, y sufrirán una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. No es tan fácil. Mire, primero, no tiene que temer. Vas a sufrir. Van 2. 3. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel. Van 3, encarcelados, para que sean tentados en la desesperación. Van 4. Sufrirán una tribulación. Van 5. Mantente fiel hasta la muerte, aunque te toque dar la vida. 6. Aunque te toque dar la vida, te daré la corona de la vida. Vas a perder tu vida, yo te daré la corona de la vida eterna. Es un premio, una corona. Para los habitantes de aquel tiempo entendían con toda claridad los Juegos Olímpicos, la corona de laurel. Esta no es una corona de laurel, es corona de vida eterna. Pero hay que pasar esos pasos que acabamos de ver aquí. Vamos terminando. Volvemos al Antiguo Testamento, el libro segundo de Macabeos, capítulo 7, segundo de Macabeos 7. El martirio de los 7 hermanos, una historia de película, pero real. En las películas le meten un montón de adornos. Un día estábamos viendo una película de Ben-Hur con mis 2 hijos. Y de pronto uno de ellos se fijó que había uno que llevaba un reloj. Ben-Hur, yo te llevaba unos zapatos Adidas. Ve, dice, zapatos Adidas lleva aquel. Se le olvidó al extra quitarse los zapatos Adidas y el reloj de puño. En las películas meten cosas que aquí no hay. Dice el capítulo 7, segunda de Macabeos 7:9. Al llegar a su último suspiro, dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Qué hermoso el texto. No están llorando por morir, están contentos. Nosotros vamos a una vida eterna. ¿Cuál es el precio? Morimos por sus leyes. Esto es hermoso. Jesucristo va a morir por la palabra, por la ley. Y si no, dice en el capítulo 27 de San Mateo, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Guarda la espada. Jesús va a morir por cumplir la palabra. Tú y yo tenemos que hacer un pacto en esta hora con Jesucristo. Señor, quiero morir por tu palabra. No solamente quiero ser un funcionario, quiero ser un predicador, un catequista por ahí, un poquito más o menos hábil. Quiero dar la vida por tu palabra. Quiero vivirla. No me voy a avergonzar de tu palabra. La voy a llevar en mi corazón las 24 horas del día, los 365 días del año. No voy a cambiar de estilo de vida. Y si es necesario morir, voy a morir. Ayer celebramos a San Benigno, aquel gran obispo del año 303, que muere decapitado por la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios. Terminamos siempre en segundo de Macabeos, en el 7 también, pero en el 36, es la hermosa historia de la familia que muere. Pues ahora, nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Está hablando el último de los martirizados. Ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne. ¿Qué es perenne? Porque ahí está la clave. Perenne es un adjetivo
que significa continuo, que significa incesante, que no tiene término. Una vida que no tiene término. Qué bonito el texto, la palabra, el adjetivo que emplea aquí. Algo continuo, incesante, nunca. Y es hermoso cómo lo explica la palabra y cómo los videntes nos lo explican. Ahí en el cielo no se termina de crecer. Se está creciendo continuamente. Qué hermoso. Y las personas van embelleciendo cada vez más. Según los videntes, los que están en el cielo no pasan de 40 años. Allá no hay ancianos decrépitos, encorvados, canosos, no hay. Según los videntes, María Valtorta, por ejemplo, dice que los más mayores tendrán 40 años. Están hermosos todavía. Y para siempre. Y van embelleciendo cada vez más. En cambio, los que están en el infierno se van haciendo cada vez más feos. Usted elige. Mire qué hermoso. Una vida perenne por la alianza de Dios. Tú, en cambio, soberbio, vas a cargar con una pena merecida. ¿Dónde están los soberbios? ¿Qué es la soberbia? El pecado primero del demonio. Y los que no quieren escuchar la palabra de Dios, ¿a dónde van a dar? Al lugar de los soberbios. Hay una muerte eterna, pero no es que se mueren, es que sufren eternamente. En cambio, los otros disfrutan, gozan de una manera eterna. ¿Cuál es tu elección ahora, querido hermano? ¿Qué es lo que le vamos a responder? ¿No hay palabras para bendecir a Dios al terminar este folleto número? ¿Cuál es el folleto que estamos viendo? ¿Sí? ¿Lo vemos? Mire, se lo ponemos aquí, el 303. Es un folleto muy denso. Hemos visto cerca de 90 citas bíblicas. Lo hemos analizado en 4 secciones. Reino de los cielos, 2 partes, vida eterna, 2 partes. Porque vale la pena. Porque es lo central. Es la razón de nuestra existencia. Para eso fuimos creados, para una vida eterna. Tenemos que estar anhelando. Si los atletas que van a los Juegos Olímpicos se esfuerzan tanto por una medalla de oro, o de plata, o de bronce, nosotros por la vida eterna, aquellos se lo pueden hasta robar, o lo pueden vender, o lo pueden perder. Esto no se pierde nunca. Y esto crece cada vez más. Y no hay ninguna comparación de aquello a cualquier cantidad de medallas ganadas en la tierra. No hay comparación. Aquello es algo hermosísimo. Las palabras en el idioma no alcanzan a describir aquello. Querido hermano, tú y yo fuimos llamados a la vida eterna. Pero aquí está la guía para que podamos estar ahí algún día. Padre eterno, te damos las gracias. Penetre en este momento, Dios eterno, penetre en nuestra mente, o como dice el texto, en el corazón. Queremos amar tu palabra a partir de ahora y estar en la capacidad de dar nuestra vida, si fuera necesario, por tu palabra, alcanzando la santidad para estar en vida eterna desde ahora y para siempre. Regálanos esa gracia a las 31 comunidades, a la comunidad San Nicolás de Flue, su pastorcita que está un poquito enferma, a todas las demás comunidades, a todo el país, al mundo entero. La gente está triste porque se enferma del Omicron. Y lo que verdaderamente da pena es estar caminando en contra de la vida eterna. La decisión es nuestra. Dios nos está esperando. Que la gloria sea para ti. Aumenta nuestra vida de oración. Es lo que está indicando el Señor en este momento. Se ora muy poco en nuestro ministerio. Hay mucho pensamiento confundido. El dedo del otro va a intentar inclusive que este tema no se desarrolle en cada uno de nosotros. Hay mucha gente con la frente cargada de cosas que no debería. Hay mucha gente tensa en este momento, los hombros, el cuello, la espalda. Hay mucha tensión porque no creemos, no tenemos confianza en Jesús. Hay mucha gente con angustia en este momento. Están pensando en los bienes materiales, en los sentimentales y no en la vida eterna. Hay muchos hogares con una gran contaminación. Duele hasta los pies el estar ahí. Porque estamos sucios. Porque no estamos caminando según la palabra de Dios. Demonios en el nombre de Jesús. Demonios que están atacando en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús los atamos y los enviamos a los pies de Jesús el primer sagrario. Demonios, váyanse a los pies de Jesucristo el Señor. Dejen libre las 31 comunidades ahora. San Miguel Arcángel, en el nombre de Jesús, libera a las 31 comunidades y a todos aquellos que comparten esta reflexión, donde quiera que estén. San Miguel Arcángel saca a todos los demonios que nos quieren llevar a la muerte eterna. Señor, hay muchas personas que tienen las defensas bajas en este momento. Diles que la oración es la gran medicina que tengo para todos. Que la gloria sea para ti. Gracias por tu protección, por tu amor, por prepararnos para esa vida eterna junto contigo, para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida eterna ha comenzado para nosotros ahora y nos está esperando al final de la jornada. Bienvenidos. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.